Buenas noches a todos. Vamos a esperar un par de minutos más para que se conecte el resto de las personas. Llegamos ya a la última conferencia del día. Esperamos un par de minutos. Yo creo que vamos empezando para empezar puntuales. Bienvenidos todos a esta última conferencia del día. Gracias a los que nos han estado escuchando, a los que han estado participando en estas conferencias que forman parte de Braveheart. Agradezco también al padre Luis Rodrigo que nos acompaña, que ha preparado esta última plática para nosotros. Les presento un poco al padre Luis Rodrigo. El padre Luis Rodrigo Núñez es sacerdote, legionario de Cristo. El padre nació en la Ciudad de México, pero creció en Guaymas, Sonora. Tiene actualmente 41 años. Pertenece al movimiento Regnum Christi desde 1994. Fue colaborador en la sección de jóvenes de Jalapa del año 2000 al 2001, año en el que ingresó a los Legionarios de Cristo. Después de 11 años de formación, fue ordenado sacerdote en 2012, si no me equivoco. Durante 8 años fue director de la sección de jóvenes en Guadalajara y actualmente se encarga de la pastoral vocacional en la zona del Pacífico, en lugares como Colima, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California. Agradezco nuevamente al padre Luis Rodrigo y le dejo el micrófono y la pantalla para ver si podemos iniciar con una oración. Muy bien, gracias, Emilio. Y gracias a todos los que se conectaron y efectivamente vamos a comenzar poniéndonos bajo la luz del Espíritu Santo para que Él abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad y nos conduzca hacia la verdad de su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues contra todo pronóstico, puse 2 o 3 palabras en inglés en esta presentación, así que ese será mi primer reto, pero para que vean que no me rajo, me lanzo. ¿Por qué pensé en este título? No hay fair play sin fair life. Pues ahora es lo que vamos a ver y voy a tratar de explicar. El fair play surge, sobre todo en Inglaterra. Hay una expresión muy común, no es inglesa, esa es una expresión mexicana, o no sé si se diga en todos los países de habla hispana, pero en la mesa y en el juego se conoce al caballero. En Inglaterra, sobre todo a finales a mediados de los 80s, desde los 60s en realidad, pero sobre todo en los 80s, 70s, 80s, hubo este movimiento de hooligans que llegó a ser muy grande. Los hooligans eran
pues así se les llamaba a los hinchas, a las barras, a los aficionados de un equipo que tenían un comportamiento como vandálico. Entonces los hooligans, sobre todo los ingleses, eran particularmente famosos por desastrosos, porque hacían un desnice donde llegaban, rompían cosas, etcétera, ¿no? Y eran particularmente peligrosos. En mayo del 85 hubo, como vemos aquí, en el estadio de Valley Parade, ¿no? En este pueblo de Inglaterra, en Bradford, hubo una tragedia y fue que se empezaron a quemar las gradas, se empezó a incendiar porque traían las bengalas estas en un partido de la tercera división, pero hubo 56 muertos y 265 heridos quemados por el incendio. Y pocos días después, ese mismo mes de mayo del mismo año, o sea, unos cuantos días después, en un partido entre Liverpool y la Juventus de Turín, empezaron a hacer un pleito entre los aficionados de la Juventus y los aficionados de Liverpool, y eso generó una avalancha en un estadio que está en Heysel, en Bruselas, y en Bélgica, y ocasionó la muerte, pues como vemos ahí, de 39 personas y más de 600 heridos. Y eso como que escandalizó muchísimo. O sea, en el transcurso de un mes pasaron estos dos acontecimientos. Entonces, esa era la temática, la tónica general del ambiente en el fútbol. Viene el año siguiente, el Mundial de México 86, se empiezan a realizar los partidos y se da un partido que traía mucha polémica alrededor, que fue el partido que era el pase a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Argentina e Inglaterra habían tenido pocos años antes una guerra por las Islas Malvinas y todavía estaban como los ánimos muy caldeados, ¿no? Como que todavía estaba el sentimiento patrio ahí pisoteado, el sentimiento de los argentinos, y los ingleses también, pues, tenían mucha animadversión, etcétera. Llegan en ese clima y en este partido se da la situación de estos dos goles históricos de Maradona. El primero con la mano tal cual, y el segundo, uno de los que se consideran los mejores, uno de los mejores goles de la historia. Tan es así que Bobby Robson, el entrenador de Inglaterra, reconoció después, dijo, pues el primer gol lo metió con la mano, pero el segundo valió por dos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya, ok. Pero obviamente se quedó muy inquieto y él empezó a generar un movimiento dentro de la FIFA que fue apoyado por los presidentes, el presidente de ese momento y el presidente que siguió, sobre el fair play. Y pues mi inglés es bastante escaso, entonces yo fair play siempre escuchaba que lo traducían como juego limpio, y yo decía, pues juego limpio será. Y de repente busqué y dije, a ver, ¿qué significa fair? Y vi que significa más bien justo, y me gustó más. O sea, en realidad debería ser juego justo. El término correcto es juego justo, ¿no? Y tiene mucho de valor este concepto, porque la limpieza pues puede ser un valor importante, necesario, pero la justicia es como un valor muchísimo más alto, ¿no? Es una virtud de las más elevadas, es una de las virtudes cardinales. Y la justicia lo que busca es, decía Santo Tomás, es alabada en la medida en que el virtuoso se comporta bien con respecto a otros. Es decir, es una virtud que no ve tanto por uno mismo, sino por los demás. Es una virtud que está como al servicio de los otros. Las virtudes más grandes son necesariamente las que son más útiles a los otros, decía Aristóteles. Entonces, esta idea de justicia era lo que movía. O sea, se trata de generar un juego justo. Y un juego justo es un juego equilibrado. Hay un código, este es el código del fair play, al menos el que tenían en la FIFA, y tal cual va mencionando. Lo leo, está aquí en la pantalla, pero bueno, hay que jugar limpio. Jugar limpio se refiere pues sin trucos, sin trampas, sin todo este tipo de cochinadas, que ha habido de todo. ¿Se acuerdan ustedes de dos jugadores del América? Dicho sea de paso, vaya equipo, no es cierto, pero bueno, sí es cierto. Pero había unos negrillos ahí que usaban Villiqui, no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? Pero había uno de ellos que jugaba, al menos es lo que decían las malas lenguas, ¿no? Con un alfiler. Entonces se guardaba un alfiler y en los tiros de esquina llegaba y ¡órale! Empezaba a picotear a la gente ahí con el alfiler, ¿no? Y como ese, pues un montón de historias que sabemos, no de ese equipo, de todos los equipos, pero de tantas cosas que hay veo por ahí.
Entonces dice, juega limpio. La segunda, juega a ganar, pero acepta la derrota con dignidad. Es decir, el juego limpio no quiere decir estar ahí de mensos dejándonos ganar. Significa, o sea, el que juega compite porque quiere ganar. Y es una parte del respeto por el oponente. O sea, quieres ganar y juegas para ganar. Pero si pierdes, pierdes con dignidad. Supongo que muchos de ustedes están viendo la serie esta de Michael Jordan, la que está en Netflix, y me consta que mucha gente la está viendo, ¿no? Este sábado fui al hospital civil y bauticé a 2 niños de emergencia y los 2 se llamaban Jordan Rafael y Jordan Miguel, ¿no? Entonces, para que vean, dije, bueno, se ve que los papás ya estaban viendo esta serie. Pero bueno, en la serie cuentan de un partido en el que pierden los Pistones y se van enojados, ¿verdad? O sea, no se despiden de los Bulls cuando les ganaron, sino que se van así sin despedirse y, ¿no? Fue como un gran escándalo por lo antideportivo. Obviamente hay que acatar las reglas, es otro de los principios de este código. Respeta a los adversarios, a los compañeros, a los árbitros, a los espectadores. Promueve los intereses del fútbol, honra a quien defiende la buena reputación del fútbol, rechaza la corrupción, las drogas, el racismo, la violencia, ayuda a otros a no ceder ante las instigaciones de la corrupción, denuncia a quienes intentan desacreditar el deporte y utiliza el deporte para mejorar el mundo. Entonces, eso es el fair play. Y de hecho, cuando vemos escenas de fair play, nos entusiasmamos, nos emocionamos, o sea, valoramos a un jugador por lo bien que se porta en la cancha y por lo bien que se porta afuera. Y cuando hay algún deportista que es descubierto haciendo trampa o fallando a cualquiera de esos principios, pues como que nos molesta, nos incomoda, ¿no? Sentimos que un código de honor no se puede romper así como así. Y de hecho hasta, ¿no?, nos desagrada el personaje y lo descalificamos. Aunque puede ser a veces muy injusto porque es nada más tomar una parte y con eso calificar el todo, pero como que en esto, en el deporte, sí somos muy exigentes. O sea, queremos que las cosas sean como deben de ser. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué aplaudimos en el deporte lo que a veces en la vida despreciamos? O sea, muchas veces despreciamos en la vida lo que en el deporte aplaudimos. Si en el deporte vemos que alguien marca su propia falta, nos parece loable, decimos, qué grandeza de espíritu. Pero si en la vida real, cotidiana, en nuestra vida común, alguien hace algo así, pues estás menso, qué tonto, pero mira qué animal, etcétera, ¿no? O sea, nos parece inverosímil que alguien tenga comportamientos así. Cuando en el fútbol vemos que alguien, ¿no?, espera un poco de tiempo en lo que el otro se levanta, si es que se cayó, o se regresa para ayudarlo en una competencia de carreras o lo que sea, pues nos parece plausible. En cambio, en la vida real, si alguien tiene un gesto semejante en la competencia mercantil o a la hora de hacer negocios, pues tonto es lo menos que nos parece. ¿Por qué es eso? Pues primero puede ser por esta famosísima expresión, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Es decir, como que nos gustan estos principios nobles, grandes, heroicos, pero aplicados al vecino, no a nosotros. Yo no quiero, ¿verdad? A mí no me comprometan con estos rollos. La vida no es así, la vida real es más dura, etc. Entonces, como que queremos que la voluntad de Dios se cumpla, pero en el otro, no en mí. Y otra de las cosas que a veces nos hace como rechazar este fair play en nuestra vida es, ¿no? Edipo tenía esta ¿cómo se llaman? La de los animales, fábula, ¿no? En la que cuenta que una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas. Al darse cuenta de que está demasiado alto, las desprecia diciendo, no están maduras, no quiero, ¿no? Entonces ve las uvas, no alcanza, intenta, ya que ve que no alcanza, dice, no están maduras, no las quiero. Es la típica expresión de despreciar lo que no puedes alcanzar. Y hay mucha gente que vive así, desprecia con desdén lo que en el fondo de su corazón sabe que no puede alcanzar. Es el que se burla del que es más inteligente en clase o el más aplicado, o el que, ¿no?, menosprecia al que tiene mayor condición física, o el que, ¿no?, busca el defecto del que considera que es superior. De hecho, normalmente la gente que critica suele vivir bajo este principio. O sea, yo llego a un lugar y empiezo a criticar a todos los que están a mi alrededor, porque pensando que bajando ¿no?, o sea, bajando la moral de los otros, por lo menos yo puedo destacar un poquito más.
Y es una actitud mucho más común de lo que parece, ¿eh? Muchísimo más común. De hecho, muchas veces, no solo el bullying, sino la misma carrilla a veces trae un poco de esta intención. Llega un grupo de adolescentes con un grupo de niñas, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a burlarse de alguno, porque burlándose de alguno, el que se burla queda un poquito más común, ¿verdad? O sea, y es una manera de protegerse y de hacer menos a los demás, porque interiormente se sienten en desventaja. Pero esto de que no lo podemos alcanzar es una mentira. Tenemos un modelo de que todas estas virtudes que describen o que describirían al hombre justo son alcanzables, están a nuestro alcance. Cristo revela el hombre al propio hombre. Esta es una expresión de Henri de Lubac, que es un teólogo jesuita. Entonces, esta expresión, y aquí voy a poner un poquito más el párrafo entero, perdón si suena un poco rebuscado, ténganme paciencia, lo leemos con calma y lo tratamos de explicar brevemente. Al tomar posesión del hombre, es decir, cuando Cristo se encarnó, haciéndole y penetrándolo hasta en el fondo de su ser, le fuerza a descender también a él dentro de sí mismo y descubrir de repente en su propio interior regiones hasta entonces insospechadas. Es decir, Cristo al encarnarse nos asume nuestra naturaleza, ¿verdad? Y nos obliga en él a penetrar dentro de nosotros, a entrar dentro de nuestra intimidad, incluso a regiones hasta entonces insospechadas. No nos imaginábamos que éramos capaces de hacer eso. Por Cristo la persona es adulta, el hombre es definitivamente perdón. ¿No? El hombre es arrojado, es echado en el universo y toma plena conciencia de sí. En la escritura, cuando se habla de la creación del hombre, se dice que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta idea de Henri de Lubac la traen ya algunos padres de la iglesia cuando hablan de que el hombre tiene la capacidad de ser, ¿no? O sea, hecho a imagen de Dios, puede llegar a ser como Dios, pero está como en potencia, o sea, puede llegar a serlo, pero tiene que ponerse en acto para poderlo ser. Entonces, el hombre está hecho a imagen, pero tiene que hacerse a semejanza. Cristo es el que se presenta como modelo para que lleguemos a ser semejantes a Él y así poder ser semejantes a Dios. Al Dios que es invisible, no sabíamos cómo parecernos y ahora por medio de Jesucristo podemos tener un modelo de imitación, un modelo al que nos vayamos asemejando, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Esa es la idea. Quiero que mi corazón sea semejante al de Cristo. ¿Y qué aspectos tiene el corazón de Cristo y qué aspectos debería de tener el corazón de todo hombre? Hay muchas, catalogaciones o muchas formas de describir el corazón del hombre. Yo ahorita voy a tomar este que me gustó, que es un libro de un autor español que se llama Juan Valdés, el autor, y el libro se llama Masculinidad, tu identidad sí importa. Si quieren al final lo vuelvo a mencionar, pero en este libro este autor menciona, va haciendo recopilación de varios autores y pone estas 5 fuerzas, ¿no? Dice que hay como unos arqueotipos que son estas caras, él le llama caras del corazón del hombre, de la masculinidad. La cara del hombre que es guerrero, el hombre que es rey, el hombre que es sacerdote, el hombre que es amante y el hombre que es amigo. Estos 5 aspectos se deberían de presentar en el corazón de todos los hombres. Son las energías vitales de la auténtica masculinidad. Primero vamos a ver el hombre como guerrero. El símbolo que él utiliza es la espada, ¿no? Dice, el hombre como guerrero, pues, usa todas estas cualidades de la fuerza, la determinación, el espíritu de lucha, pero al servicio de una causa noble, es decir, de Dios, de su amada, de su familia y de su pueblo. El guerrero, que es esa forma en la que el hombre como que controla o encausa su agresividad. Es decir, el hombre, la agresividad no es necesariamente negativo, la agresividad es lo que nos hace ser
correctamente ambiciosos, o sea, deseosos de conquistar. Hay una cierta agresividad en el deporte, hay una cierta agresividad en la conquista de las cosas. Es decir, es esa violencia que yo estoy dispuesto a ejercer conmigo mismo para conseguir un objetivo, luchar contra las inclemencias, pelear. A todos nos habrá pasado. Hay un momento cuando estás ante una situación que te da un poco de miedo, de pronto la adrenalina te hace, ¿no? Como sentir que venga y a ver cómo le hacemos, pero resolvemos esto. Y nos pasa, o sea, cuando nos sentimos frente a un reto, como que nos llenamos de un valor un poco aventurero, un poco arrojado hacia adelante, bueno, esa agresividad es correcta. Entonces, no podemos negar lo instintivo. Lo que podemos hacer es encauzarlo, controlarlo, y es precisamente de eso de lo que se trata. Nosotros fuimos creados para conquistar una tierra que era hostil. El pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, tuvo que conquistarla, irla conquistando, luchar pueblo contra pueblo. Entonces, la conquista es propia del varón, la conquista es propia del corazón del hombre. Tenemos que conquistarnos y conquistar, y para eso necesitamos agresividad, necesitamos esta fuerza que nos impulsa hacia afuera, pero esta fuerza controlada, encauzada. Es la energía del guerrero la que canaliza esta fuerza, ¿no? Y la orienta, pues, precisamente hacia lo valioso, hacia Dios, hacia su amada, hacia su familia, hacia su pueblo, hacia los valores que importan. La testosterona no es nada más la hormona que impulsa el deseo sexual. La testosterona también nos permite tener esta energía, este vigor, esta cierta dosis de agresividad para poder enfrentar las cosas. Por ejemplo, es la energía que necesitamos cuando tenemos que asumir decisiones difíciles, cuando de pronto decimos, bueno, venga, ya, voy a romper con este hábito, voy a dejar de fumar, voy a hacerme dueño de mí mismo, voy a perder peso, voy a luchar por mi familia, voy a sacar adelante este proyecto. O sea, son esos momentos en los que de pronto decimos, ya, venga, ¿no? Tenemos la tentación siempre de sentir lo contrario, y entonces me veo en el espejo y veo que estoy hecho un marrano y no puede ser, y entonces wow, me siento fatal y voy y lloro ahí en todas las esquinas. Pero hay un momento en el que de repente digo, no, ya. Y entonces me lanzo, ¿verdad? Pelear ahí, como diciendo, ya basta, o sea, ya basta de esto. El otro día me tocó platicar con un muchacho que después de la confesión me estaba contando cómo se sentía. Y me impresionó mucho que en un momento él llegó a esta conclusión y dijo, es que ya basta, o sea, ya me harté de estar siempre cayendo en esto, y voy a poner medios y tal. Bueno, esa agresividad propia, ¿no? O sea, producida también por la testosterona, es la que nos ayuda a combatir con lo que tenemos que combatir en nuestra propia vida, hacernos dueños, conquistarnos a nosotros. Entonces, la cara del guerrero es también la cara del que persevera, del que lucha. Perseverar viene de perseverus, ser severo con uno mismo, o sea, no ser blandengue, sino decir, venga, y órale, y otra vez, y otra vez. Todos hemos hecho la experiencia de tener que luchar contra la pereza, pero pues bueno, te levantas y vas y vuelves otra vez. Esta agresividad es un componente esencial en la vida del guerrero, pero debe ser, como digo, una fuerza controlada, es decir, una fuerza que no sea pura violencia desproporcionada. No somos unos animales que vayan por la vida destrozando todo, sino que es una de las fuerzas que tenemos que aprender a dominar, a conquistar, a domesticarnos, no para hacernos menos, sino para ordenarnos. Un caballo no pierde lo brioso. Cuando está entrenado, puede ser un caballo de combate, un caballo de guerra. No es un caballo desbocado que corre a lo loco nomás ahí por el monte, ¿verdad? Entonces se trata de eso, ser señores de nosotros mismos, ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Otra de las caras de la masculinidad es precisamente el hombre como rey. El símbolo es un cetro, y el hombre como rey pues, representa la veracidad, la honradez, la justicia, el honor, la lealtad a un ideal más, ¿no? A una causa. Es la energía del rey que no es movida por sentimientos, sino por convicciones, ser hombres de principios y no de circunstancias. Eso le decía yo mucho a los muchachos cuando llegué aquí a Guadalajara, y es un principio en el que sigo creyendo. O sea,
No podemos ser hombres de circunstancia, no podemos ser veletas que se vayan ajustando a lo que pase, ¿verdad? Y que un día ando de buenas y un día ando de malas y un día no sé qué, y entonces voy o no voy a trabajar o me porto de una manera o de otra manera dependiendo cómo me siento. Es verdad, hay una realidad del estado de ánimo en el que estoy, todos tenemos nuestros días negros, nuestros días complicados, difíciles, pero no me rijo por ese sentimiento, sino pues, por la certeza de mis convicciones. De eso se trata, eso es lo que hace el rey. Cuando todos pierden la calma, es la energía que concilia, que da seguridad a los problemas del hogar, da palabras de aliento. Me rechazaron 2 créditos a mí, tiene una firmeza y me paternal. aprobaron otro, pero está bien, güey, lo malo o algo bueno. Creo que, digo, gracias a Dios aprobaron un crédito, pero alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Digo, está bien, nos da alegría que aprueben los créditos, ¿no? Sean prudentes al usarlos. Entonces, es esa firmeza paternal, es esa buscar la paz, es tener el orden, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser, a final de cuentas, también regir la tierra, controlar, gobernar, en buen sentido, no como un tirano, ¿verdad? Ni como un permisivo que deja hacer todo, sino en el justo equilibrio. Los hombres no son grandes por el valor de sus riquezas, sino por la riqueza de sus valores. Ese es el tema, o sea, es un hombre que es consciente de cuáles son los valores y que no pone su plusvalía en sus bienes, sino más bien, ¿verdad? Literalmente en sus valores, en las cosas que lo hacen, es decir, en qué tan fiel es a estos conceptos, a estos principios de orden, de justicia, a estos códigos de honor. Es el hombre que si es tentado sexualmente, pues tiene un código de honor que le dice, oye, yo tengo un compromiso de vida, un compromiso de permanecer casto si no estoy casado, o el compromiso de la fidelidad a mi pareja si estoy casado, etcétera. Entonces, es este hombre que se rige por principios, es el hombre que no tranza, que no se deja llevar ahí por, ¿verdad? Por lo que el negocio fácil o lo que sea. Es ese hombre que sabe literalmente, pues eso, ser un rey de las situaciones. La otra cara del hombre es el hombre como amante, es decir, esta capacidad del hombre, esta energía de la ternura que lo lleva a cuidar y a proteger el propio hogar, a la mujer con la que se ha casado, en caso de que esté casado, a su familia o a la realidad que le ha sido encomendada, porque esto también aplica obviamente para quienes no estamos casados o quienes incluso nos hemos consagrado. Hay una realidad que tenemos que custodiar, un rebaño que se nos dio. Cristo mismo también tenía esta relacionalidad con su iglesia. Por eso usaba las imágenes del buen pastor que conoce cada oveja por su nombre y la llama, que va y la busca cuando está perdida, que la pone sobre sus hombros, que la conduce de regreso al redil. O sea, es esta energía que sabe encauzar la ternura y la transforma en cuidado y en protección del hogar. Es el hombre que es cercano, que es afectivo, ¿no? Que sabe demostrar el afecto, que es capaz de compartir desde el corazón, que sabe sacrificar el propio interés y el espacio para darle a su mujer y a su familia, ¿verdad? La realidad que le ha sido dada para cuidar, lo que necesita, protección e intimidad. Entonces, esta dimensión que está representada aquí por los anillos, pero de fidelidad también, de esa capacidad que tenemos de amar una realidad y de mantenernos leales a esta realidad, de interesarnos por ella. Muchas veces la bronca de muchos papás y de muchos sacerdotes con respecto a la realidad que tienen que cuidar, sea su familia o sea su grey, viene precisamente por esta incapacidad de escuchar, porque no sabemos intimar con ellos, porque no sabemos oírlos, empatizar, porque no sabemos ponernos, ¿no?, en su situación, porque estamos siempre como aislados, como distantes, como poco expresivos. Y es normal, al hombre obviamente nos cuesta a veces esa vulnerabilidad, pero hay que aprender a hacerlo. Y hay que aprenderlo a hacer en libertad. O sea, no se trata ni de ser unos fríos
déspotas, ¿verdad? Que la niña esté todo el tiempo ahí teniendo que demostrar el cariño que nos tiene, o que la gente nos tenga que estar diciendo todo el tiempo cuánto nos quiere y nosotros con desdén volteando, ¿verdad? Sin pelarlos o lo que sea. Ni tampoco convertirnos en unos codependientes, enfermizos que estén ahí literal pegados como sombra todo el día y comiendo de las migajas de la atención que me brindan, sino simple y sencillamente mantenerme en el equilibrio, saber abrir el corazón, ser vulnerable, estar atento, ser cercano, escuchar, ser sensible a las necesidades y dar respuesta hacia eso. Es el hombre que se preocupa por satisfacer a su mujer en lo que la mujer necesita. Las mujeres necesitan esta parte y también las comunidades necesitan esta parte. Hoy en día, que está todo este tema del aislamiento y la canción, hay mucha gente que de pronto puede sentirse abandonada. Bueno, entonces, por el gobierno o por la iglesia, ¿no? O por cualquier otra realidad. Entonces, saber escuchar y saber salir al paso y saber salir, ¿no? Saber salir, pues para estar ahí presente. Es el hombre que obviamente conoce el lenguaje de amor de su esposa. La cuarta cara es el hombre como sacerdote. Y esta es bastante interesante. A veces como que uno dice, bueno, pero pues eso pues para los sacerdotes, ¿no? Pero no solo, todo hombre debería de ser de alguna forma sacerdote de su realidad. Es decir, debe saber integrar el concepto de la espiritualidad a todos y cada uno de los aspectos de su vida y de su vida, de su familia, de su trabajo, de su realidad. El sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, cada hombre tendría que ser un sacerdote de su realidad. Tiene esta dimensión por el bautismo, sacerdocio común, pero también por su masculinidad. Acuérdense de la película del Gladiador, ¿no? Este momento en el que él se pone a rezar ahí a sus antepasados, etcétera. Como que todos cuando la vimos lo sentimos muy, muy normal, o sea, no nos llamó la atención negativamente, al contrario, nos pareció como que, o sea, como que nos parece que un hombre viril, un hombre completo, pues tiene que tener esta dimensión también espiritual, pero obviamente con una espiritualidad masculina. Es decir, puede ser que la esposa tenga más momentos de oración o que los momentos de oración de la esposa sean más sensibles o puede que sean más tiernos o puede ser que no, ahí depende, pero es al hombre al que le toca como iniciar este diálogo espiritual. Antes era así, el pueblo de Israel era así, el hombre era el que dirigía la oración delante de Dios. En muchas regiones de México, donde fue la guerra cristera, eran los hombres los que tenían esta dimensión espiritual. Tan es así que salieron a luchar para defender los valores de su fe. Entonces, tenemos que volver otra vez a eso. Y no me refiero a una espiritualidad, obviamente, ni cursi, pero tampoco fanaticoide, ¿verdad? Una verdadera espiritualidad que es meter la dimensión de lo divino en lo humano. Nada más, saber cómo elevar las realidades al plano de Dios y saber cada cosa en su momento. Toda mujer necesita la seguridad de un hombre y necesita saberse protegida por Dios a través de su marido. Eso es muy fuerte. Incluso se habla, algunas veces las mujeres dicen que las mujeres solamente reconocen verdaderamente la autoridad de su marido cuando sienten que su marido reconoce la autoridad de Dios, porque les da seguridad, porque dicen, ok, si le voy a hacer caso a lo voy a respetar, porque a le hace caso a Dios. Cuando no le hace caso a Dios, entonces ya no me fío tanto, porque empiezo de repente a descubrir cuáles son sus errores, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus caídas, y entonces empiezan a tener miedo y empiezan a buscar ellas a Dios por su lado, brincándose a su marido. Y suena tristísimo. Entonces ya no le tienen tanta confianza, ya lo cuestionan, ya les da como miedo y se sienten más inseguras y entonces se vuelven proactivas. No es que esté mal, pero tienen que ser como compañeros, ¿no? Lo que están buscando es un compañero de aventura, pero bueno, un compañero de aventura que también está escuchando a Dios. Y no tienen problema ellas en dejar que tengamos este cierto protagonismo en las ciertas acciones si nos ven conectados con Dios. Entonces, esta realidad es así. Y para todas las otras realidades debería de ser así. El hombre aprende a relacionarse con Dios Padre a través de su Padre. O sea, tendríamos que, ese es el modelo que tenemos, la experiencia de paternidad que tengamos nuestros papás, pues es la experiencia de paternidad que tendremos con Dios. Entonces, el día de mañana a ustedes les toca la chamba de hacer que sus hijos puedan tener una experiencia de paternidad segura, una experiencia de paternidad
sólida, ¿no? Y por eso es importante que el hombre también sea el que da la bendición en la casa. Y bendición en el concepto más amplio, ¿eh? Bendición significa benedicere, es decir, hablar bien, decir bien. Es muy bonito. Hay Nowen tiene una reflexión sobre ese tema, un autor, y dice que bendecir es eso, es decir bien. O sea, cuando tú llegas con una persona y le dices que es una bendición, es, oye, digo cosas buenas de ti, porque tú mismo eres una expresión del amor de Dios para nosotros. Y lo notamos en ¿no? Entonces, al papá le toca eso, al papá le toca reafirmar a los hijos, bien, hijo, o sea, más bien, estás haciendo bien las cosas, etcétera, animarlo, apoyarlo, demostrarle o recordarle que sí puede. Y también le toca hacer eso con sus hijas, recordarles que son hermosas, lo bonitas que son, lo mucho que las quieren, y con sus esposas, bueno, con su esposa, ¿verdad? Entonces, toca esa parte, nos toca esa parte, y a nosotros también nos toca esa parte. Bendecir las realidades en las que estamos, afirmar a la gente. Qué a gusto estás cuando, ¿no? Te topas con una persona que sin decir mentiras, diciéndote la verdad, te recuerda pues, el valor de lo que tú tienes, de lo que tú aportas al equipo, etcétera. Eso es bendecir, ¿no? Eso es hablar bien, decir bien. Y eso es lo que necesitamos. Mi papá era ateo, para que vean. Y aún así nos daba la bendición antes de salir de casa. Yo me acuerdo que antes de salir de casa corríamos con él, estaban los chicos y le decían, papá, la bendición. Papá nos daba la bendición. Incluso hasta ya más grandes. Yo me acuerdo ya en la universidad despidiéndome alguna vez de él y oye, papá, la bendición. Papá me daba la bendición. Ya cuando me iba, ya vivía yo en otra ciudad, entonces cuando me iba, ¿no? Y bendecía los alimentos. ¿Por qué? Porque sabía que era importante esto. Tal cual así. O sea, sabía que eso nos daba solidez interior. Entonces, el hombre necesita eso. Que seamos también ejerciendo esta dimensión espiritual. Y la quinta cara del hombre es el hombre como amigo. Y la imagen que se usa es la del ajedrez, este juego, ¿verdad? Entre amigos. Quien quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Necesitamos amigos con los que poder compartir nuestro interior, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades en una amistad sana. Los hombres necesitamos amigos. Necesitamos amigos. Es verdad que a nosotros nos resulta más fácil relacionarnos por medio de la actividad que por medio de la conversación. O sea, también podemos sentarnos a platicar con un buen amigo, pero a veces como que es más fácil, por eso nos juntamos a veces a jugar algún deporte o nos juntamos a hacer alguna actividad, salimos un poco, ¿no? O sea, como a hacer algo, explorar, a acampar, a caminar, ¿no? Lo que sea. Y haciendo eso va surgiendo un clima de más confianza y entonces vamos entrando en plática. Entonces, porque es como una necesidad, pero necesitamos hacer eso. Muchas veces por estas exigencias que tenemos ya, ¿se acuerdan el libro de John Eldredge que habla de la necesidad del corazón del hombre de responder a esa pregunta de si tengo lo suficiente? ¿Ok? Necesitamos como continuamente demostrar nuestra valía. Y entonces, como necesitamos demostrar nuestra valía, nos cuesta mucho trabajo abrir el interior y mostrar nuestros miedos y nuestras debilidades, porque entonces siento que valgo menos, porque estoy demostrando precisamente mi debilidad. Entonces, a veces uno prefiero no tener amigos o tener pocos o no decirles mucho porque voy a ser descalificado. Y no quiero ser descalificado, ni quiero ser visto como blandengue, como debilucho. Acuérdense de cuando eran niños, me gustó esa imagen, ¿no? Que usaba por ahí. De todos de pequeños tuvimos un amigo con el que podíamos ser sinceros, podíamos hacer tonterías y nos reíamos y no teníamos que tener pantallas ni nada, o sea, éramos los que éramos. Por eso jugábamos a lo que quieran, a ladrones y policías, y podíamos fingir que éramos un ladrón o un policía, o a lo que sea, a los dinosaurios, lo que sea, lo que jugaran, ¿no? Entonces, uno podía fantasear con, ¿no? Con sus amigos y ser uno mismo ¿no? Y ya, y nos reíamos y necesitamos esa amistad. Obviamente, conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de que no puedes tener 200,000 amigos y terminan siendo más bien pocos, pero los necesitamos. Y una buena conversación con un buen amigo y de repente alguien que pueda incluso decirte tus verdades si te hacen falta.
Alguien que tenga la confianza de decirte, oye, la neta, pues la estás regando en esto, te está fallando esto, o aguas con esta situación, o qué está pasando con esto, otro, y ¿no? Lo necesitamos. Entonces, busquemos esa amistad. Y esta amistad también se puede dar incluso con gente que no está a nuestra edad, ¿no? También podemos tener ahí una figura del amigo que es como el amigo más grande, que sirve como mentor. Mentor viene de cuando ¿cómo se llama? El de la Odisea. Bueno, cuando Odiseo se va justo a navegar, etcétera, le deja a su hijo, ¿no? Deja a su hijo Telémaco encargado con un cuate, con un amigo de él que se llama Ulises. Un amigo de Ulises que se llama Mentor. Entonces le dice a Mentor, oye, cuida a Telémaco, mi hijo, y ayúdalo a crecer, edúcalo en lo que yo voy allá, no sé qué, y vuelvo, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, de ahí viene el nombre mentor. Por eso le decimos mentor a esa persona mayor que nos va ayudando y que nos va transmitiendo sabiduría, experiencia, consejo, etc. Entonces, también, qué sano es buscar un mentor, alguien que tenga más experiencia en el campo en el que yo estoy, ¿verdad? Y me vaya acompañando. Entonces, buscar esos amigos, buenos amigos, amigos de nuestra edad, amigos, ¿verdad? Que estén en situación igual que nosotros, con quienes podamos compartir también, amigos mentores, personas con más experiencia que nos acompañan, que nos conducen. Estas son las 5 caras de la masculinidad, y estas 5 caras, cuando se combinan, ¿verdad? Estos aspectos combinados son los que producen el equilibrio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesucristo. Bueno, la mansedumbre es hacer las cosas en su justa medida. La mansedumbre no es, o sea, manso no es menso. Manso es como domesticado, ¿verdad? Pero no en sentido así peyorativo, sino al contrario, como de decir, he aprendido a educar, ¿verdad? Mis pasiones y no me dejo llevar tontamente por ellas. Entonces, de eso se trata. La mansedumbre es hacer las cosas en su justa medida, ni más ni menos. Es entonces una vida justa. Es entonces un ser life. Entonces, si queremos, ¿verdad?, llevar una actividad justa en lo que hacemos, si queremos un fair play, pues tenemos que tener una fair life, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que tener una vida justa, una vida equilibrada, una vida que esté cuidada en todos estos aspectos. Y eso es lo que yo les quería compartir, de lo que yo quería hablar con ustedes, ¿no? Estos 5 aspectos de la masculinidad del hombre, estas 5 caras, las repetimos otra vez: el hombre como guerrero, el hombre como rey, el hombre como sacerdote, el hombre como amante y el hombre como amigo. Cristo tenía en su vida, tuvo en su vida estas dimensiones. Cristo supo ser guerrero, acuérdense, en ese momento en el que tumba las mesas y saca a los vendedores del templo. Cristo supo pelear. Cristo era un hombre que no tenía miedo de afrontar. Cuando llegan ahí al Getsemaní y lo quieren tomar preso, ¿a quién buscan? Soy yo, ¿no? Jesús de Nazaret, soy yo. Entonces, Cristo, como guerrero, sabe luchar, sabe encauzar esa agresividad por una causa justa. Cristo, como rey, que sabe gobernar, que sabe pacificar, que sabe poner por encima el deber, no sea mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Cristo que reina, Cristo que pone unos a su derecha y otros a su izquierda al final. Cristo como amante, y lo vemos en esta imagen del buen pastor, decía, pero pues, Cristo que siente compasión por la gente que lo necesita, que se apiada, que se enternece, que da su vida por nosotros. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Cristo, obviamente, como sacerdote, como mediador entre nosotros y el Padre. Cristo que todas estas realidades humanas las eleva
y nos hace volver a poner la mirada en lo importante. No busquen este pan, decía a los que lo buscaban después de la multiplicación, ¿no? Busquen más bien el pan que baja del cielo, el pan que da la vida eterna. Pues Cristo, que eleva todas las realidades, sabe poner esta dimensión espiritual. Y Cristo, amigo, Cristo que se hace vulnerable. Cristo dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos, justo antes de irse a Getsemaní, justo antes de siento una tristeza de muerte, quédense conmigo a orar, ¿no? O sea, sudar como gotas gruesas de sangre, justo en ese momento, en el momento más humano, en el momento más vulnerable de Jesús, cuando temblaba Jesús de miedo, cuando estaba triste hasta agonizar, en ese momento los llama amigos. Entonces, Cristo que se hace vulnerable y que sabe tener amigos, sabe demostrar esta parte. 5 elementos de la masculinidad, 5 caras de la cara de un hombre, del corazón de un hombre, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis Rodrigo. Tenemos unos 10, 15 minutos más por si quieren poner sus preguntas en el chat, ya sea públicas o me las pueden mandar a mí o a Mauricio Tinoco. ¿Dónde van poniendo las preguntas? ¿Tú las estás viendo ahí en el chat? Nosotros las vamos viendo. Así es, padre. También las están poniendo, usted las puede ver también abajo en el chat, por si quiere contestar alguna. Por ahora le preguntan el nombre del libro y el autor que recomendó. Y esperamos a ver si ponen algunas otras. El libro se llama... Es que no logro abrir esta cosa, pero... Bueno, es Juan Valdés, es el autor. Sí, importa, estoy buscando aquí el... Ya hay otras preguntas, padre. No sé si... A ver, sí, sí. Ok. Bueno. Preguntan, ¿en qué medida se cumplen esas 5 caras? Analizando desde el punto de que el hombre siempre debe dar el primer paso. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa cuando uno se cansa de dar el primer paso? Pues depende, o sea, digo, habría que ver por qué nos cansamos. San Agustín dice que la dilación en conseguir un objeto, o sea, cuando una cosa que buscamos se tarda mucho, nos tardamos mucho en conseguirlo, ese es un buen filtro para darnos cuenta si realmente se trataba de un deseo o de un capricho. Cuando es un capricho, el tiempo que me tardo en conseguirlo termina desanimándome y digo, ya sabes qué flojera, la verdad es que no valía tanto la pena, mejor ahí lo dejo, etc. Entonces era un capricho a lo mejor muy grande, un capricho muy fuerte, pero un capricho. Cuando es un verdadero deseo, lo persigo y lo alcanzo. Entonces, habría que ver. Digo, es verdad que también a veces se dan relaciones codependientes o que se dan algunas situaciones medio enfermizas y por eso es importante como mantener el equilibrio en lo que decía. O sea, el hombre es el que da el primer paso, pero habría que ver además en qué contexto, o sea, en qué tema o en qué contexto, ¿no? Pero no creo que sea tema de cansarnos o no cansarnos, sino de... sí, de saber qué estamos esperando, ¿no? Okay. Con lo que estamos haciendo. Otra pregunta, padre. Bueno, preguntan que en una sociedad en la que hay cada vez menos fair play y hay más invitaciones a buscar lo mundano, ¿cómo podemos jugar con el fair play? Hay una, o sea, la verdad hay un
hay una cierta heroicidad que nos hace falta hoy en día. Y lo digo así claramente, ¿no? La gran bronca de los países de América Latina y de muchos países del mundo, pero en América Latina es que no hay quien le entre, o sea, no hay, díganme ustedes, líderes verdaderamente, ¿verdad?, grandes que tengamos en el país, en cualquier ambiente, en cualquier contexto, ¿eh? Y son poquísimos o casi ninguno. No hay esas figuras que están dispuestas a dar literalmente la vida por una causa. Eh, las hay, desde luego que las hay en muchos ambientes, eh, pero son escasos, ¿no? Y por eso cuando nos topamos con uno de ellos, como que nos entusiasma tanto. Entonces, ante un mundo que está ofreciendo la otra parte como la parte correcta, yo lo que les diría es lo que les dijo Juan Pablo II a los mafiosos en Siracusa, ya en Sicilia. De la justicia humana nos podremos burlar, a la justicia humana la podremos comprar y corromper, pero la justicia de Dios no nos vamos a librar. Y la justicia de Dios que habla en nuestra conciencia, cuando estemos al final de nuestra vida tirados en el lecho a punto de morir, hay un juez implacable que nos va a preguntar si realmente hicimos las cosas que teníamos que haberlas hecho como las teníamos que haber hecho. Y es nuestra conciencia. Entonces, ser conscientes de eso nada más. Yo no soy eterno aquí en la tierra, o sea, un día me voy a morir, voy a presentar cuentas de lo que hice con mi vida. Entonces, puedo ir por la vida tratando de hacer trampas pensando que no me van a cachar y al final voy a tener que dar cuentas de todas esas trampas que estoy haciendo. Otra pregunta, padre, es, si bien tenemos como instinto la lucha y el ser guerreros, ¿cómo podemos incentivar este espíritu de guerrero cuando muchas veces lo tenemos guardado? Creo que no incentivamos a veces el espíritu guerrero precisamente porque nos da miedo el fracaso, nos da miedo, o sea, no me lanzo, no me expongo a algo, pues para no fracasar. ¿Nunca les ha pasado que los ponen, por ejemplo, estás en misa y te piden que pases a leer? Pues no quieres, porque si te trabas, si tartamudeas o si de repente te equivocas de lectura o lo que sea, sientes que vas a hacer el ridículo y no quieres hacer el ridículo. Entonces preferimos estar en una zona de seguridad en lugar de exponerme pues no hacerlo, ¿no? Hay gente que en un partido de fútbol o en un partido de básquet o lo que sea, prefiere mil veces que no le pasen el balón. O sea, si puede estar corriendo por la cancha haciéndose loco, pero que a la hora de la hora no le pasen el balón y que en cuanto le pasen el balón lo patea, porque lo último que quieres, o sea, yo nomás, ¿no? Eh, no, no, no arriesgarme a. Entonces, yo incentivaría esta parte con una sana agresividad de decir, pues chin, chin, si pasa, pasa. Es decir, si me voy a equivocar, me equivoco, pero tengo que arriesgarme un poco a que las cosas sucedan y que a lo mejor en un primer momento no sepa cómo llevarlas, pero en un segundo momento lo conseguiré. Otra pregunta, padre, unas 3 más, yo creo. ¿Cómo puede un hombre llevar a cabo estas 5 caras de buena manera sin que sea considerado como machista? Pues lo mismo, el equilibrio. El equilibrio es la base. O sea, todos los excesos para un lado o para otro son malos, ¿no? Entonces, en el ser guerrero, por ejemplo, pues una puede ser la agresividad descontrolada, violenta, irreflexiva, y la otra es la pasividad. Entonces, pues, el equilibrio, ¿no? O en el rey, que puede ser un tirano o puede ser un barcazo que deja que todo el mundo haga lo que quiera. O en el amante, que puede ser, como decíamos, un cuate súper indiferente, ¿verdad? Siempre mirando así como con frialdad a la gente que lo quiere, o un codependiente ahí que está todo el tiempo arrastrado, o el sacerdote, ¿no? Lo mismo, ser un fanático exagerado o ser un pagano ateo ahí. Entonces, en el equilibrio, o sea, yo creo que el punto está en darse cuenta que todo esto lo tiene que estar motivado, tiene que estar movido por el amor. Cristo cuando dice lo de aprendan de mí que soy manso, acordándonos de que mansedumbre es el equilibrio de las cosas, la justa medida de las cosas, también dice aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces la humildad es una buena medida para no caer en el machismo. La humildad es andar en la verdad y es literalmente reconocer mis límites y mis capacidades, poner mis capacidades a funcionar, a trabajar y reconocer mis límites y dejar que esos trabajemos en equipo y haya
alguien más que me ayude. Emilio, ¿tienes alguna otra? Yo aquí tengo unas. A ver. ¿Quieres compartir alguna de las tuyas, no? Pues aquí preguntan, padre, que cómo haría para evangelizar en un ambiente en donde los compañeros, amistades o hermanos puedan verse algo poco masculinos, sin hacer sentir que usted los está juzgando o que los está intentando, no sé, imponer una idea. Claro. Pues es una buena pregunta porque a veces puede ser muy agresivo llegar con alguien y decirle que es poco masculino, ¿no? La amistad tiene esa cualidad, o sea, los verdaderos amigos se pueden decir las verdades. Tú a un amigo le puedes decir, no exageres o no seas payaso, ¿no? Incluso aunque pueda sonar medio fuerte, pero si es un amigo tuyo, las heridas que produce el amigo no son heridas de muerte, ¿no? Entonces, a veces hay comentarios que pueden parecer un poco duros, pero que nos traen a la realidad y de repente nos damos cuenta de eso, ¿no? A todos nos puede pasar. Vuelvo a la serie, es que estoy traumado con la serie esta de Jordan, pero cuando Pippen no quiso entrar a jugar, ¿verdad? Porque en la última jugada le iban a dar el balón a otro y que se indignó y se quedó sentado. Al final dice que se fueron todos al vestidor y uno de los jugadores, pues no estaba Jordan, Pippen era como el pilar ahí y se puso a llorar, dice, se puso a llorar, le dijo, nos abandonaste. Entonces, ¿qué hizo Pippen? Pues recapacitó y dijo, pues sí, la verdad la regué. Pero el comportamiento de Pippen en ese momento fue poco viril, o sea, los abandonó, puso por encima su ego y su orgullo y se quedó ahí muy indignado y, ¿verdad? Y no se quiso meter. Y fue objetivamente es un comportamiento poco viril, es un comportamiento infantil, ¿no? De sensibilería. Entonces creo que los amigos hacen mucho bien en eso, si son amigos. Ahora, si el ambiente es si en el ambiente no son tus amigos, pues entonces con mucho respeto, ¿verdad? A lo mejor, como hacemos nosotros a veces en la predicación, tú en la predicación das el mensaje general y a lo mejor en el mensaje general puede ser un poco más fuerte y luego ya cuando te acercas con la persona en particular, le explicas, ¿no? Y con el testimonio, obviamente, que siempre es como el primer punto. Creo que es la última pregunta, padre. ¿Cómo saber que estos 5 factores están listos para estar con alguien? Incluso después de que hayas tenido una relación en donde te han hecho algún daño o alguna herida, e incluso pasaste una decepción. Ok. Pues es un riesgo siempre, o sea, siempre comenzar una nueva relación es un riesgo. Entonces, yo lo que les digo mucho a los muchachos es que en cualquier relación en la que comiencen, se sientan muy libres. Si ya estás sintiendo que estás perdiendo libertad, o sea, malamente, es decir, si ya le mandas el mensaje y estás como loco esperando que te responda y si no te responde, te pones así, no sé cuánto, o sea, si no hay una sana libertad en la relación, entonces quizá todavía no es el momento ideal, pero siempre es un riesgo porque pues, siempre que nos lanzamos a querer a alguien nos arriesgamos a que la otra persona no nos quiera de la misma forma, ¿no? O que nos topemos con la realidad de las miserias de su corazón y que no podamos con eso. Entonces, yo lo que les diría es, láncense, láncense. Perdón, el libro se llama Tu identidad sí importa. Tu identidad sí importa y el autor es Juan Varela, no Juan Valdés. Juan Valdés es un café colombiano. Sí, ya se los había pasado, padre. Está muy bueno el café, pero es Juan Varela. Juan Varela y tu identidad sí importa. Listo, perfecto, padre. Pues bueno, padre, ya no tenemos más preguntas. Bueno, les dejamos aquí, no sé si están viendo mi pantalla en las redes sociales, brevhart.rc, Padre Luis Rodrigo en Instagram, Padre Abascal en Instagram también.
Y los invitamos a que sigan la página de YouTube también, donde vamos a estar subiendo algunas de las pláticas. Está ahí en el chat. Y nos vemos mañana a las 4, a las 6 y a las 8 con unas nuevas conferencias. Agradezco nuevamente a todos, agradezco nuevamente al Padre Luis Rodrigo por su tiempo y esta plática que nos preparó. Muchas gracias, Padre. No sé si quiera terminar con una oración. Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, por favor, pon las verdades que nos hayas querido revelar en el corazón de cada uno de nosotros para que las hagamos norma de vida, para que nos dejemos guiar y conducir por tu mano amorosa, por tu mano firme, por tu mano fuerte, por tu mano paternal. María Santísima, condúcenos tú hacia la verdadera masculinidad y condúcenos tú hacia la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Historia nuestro, Virgen Prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Padre Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, agradecerle muchísimo. Vale, pues gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Dios, bien.